Queremos otra vez compartir una porción devocional en esta mañana. Vamos a hacerlo leyendo en la epístola a los Hebreos, capítulo 2 y el versículo 9. Dice: pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. También en Gálatas, capítulo 3 y versículo 13, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Y otra escritura en la epístola a los Hebreos, el capítulo 6, el versículo 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, deseando que por ahora el Señor siga bendiciéndonos con su palabra. Amén. Las lecturas que hemos tenido son referencias acerca de lo que el Señor Jesucristo fue hecho por nosotros. Y es interesante la expresión que encontramos en común en esas tres escrituras. Y la primera dice que Él fue hecho un poco menor que los ángeles. La segunda escritura dice que Él fue hecho maldición por nosotros. Y la última indica de que Él fue hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y es la expresión que nos ha llamado la atención, indicando que el Señor Jesucristo llegó a ser lo que expresan esos versículos. Él no era, sin embargo, experimentó un proceso hasta llegar a ser lo que allí se refiere. Y comencemos en la primera expresión. Dice las Sagradas Escrituras allí que Él fue hecho un poco menor que los ángeles. Y eso hace referencia a su encarnación. Como dice el apóstol escribiendo a los filipenses acerca del Señor Jesucristo, hecho semejante a los hombres. Esta fue una experiencia en el Señor Jesucristo que no había tenido, porque Él es eterno. Él era en forma de Dios, pero no estimó eso como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y como expresa aquí el escritor a los Hebreos, Él fue hecho un poco menor que los ángeles. La escritura dice que Dios le preparó cuerpo, lo que indica allí el verbo hacer, aplicado al Señor en una forma de voz media, es que Él es el agente que recibió aquel proceso, que experimentó ese proceso y que se ha hecho visible, notorio, lo que ha ocurrido en Él. Y es maravilloso pensar en esto: el Dios eterno, el que cohabitaba con el Padre como el Hijo de Dios, se dispuso, y Dios también, actuando en Él, Dios Padre, para hacerle por nosotros semejante a los hombres. Dice las Sagradas Escrituras que Él, siendo igual a Dios, estuvo dispuesto a humillarse, tomando forma humana. Aquí en el contexto de los de Hebreos dice porque convenía que Él se hiciera semejante en todo a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Se hizo participante de carne y de sangre.
Qué maravilloso es pensar en la encarnación, en ese milagro maravilloso, como lo expresa el apóstol. Dios fue manifestado en carne. Aquel verbo que habitaba en el principio con Dios, que dice, y el verbo era Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. No deja de impresionarnos. Él fue hecho un poco menor que los ángeles. Él se hizo hombre para en esa condición de hombre efectuar la obra de nuestra redención. Se identificó plenamente con nosotros. Pero dice las Sagradas Escrituras allí en Gálatas, como hemos leído, por nosotros fue hecho maldición. Uno no llega a entender la magnitud de esa expresión, pero realmente impresiona cómo el Señor Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, de quien dice las Sagradas Escrituras que el Padre tenía en él todo su contentamiento, que él se complacía en él. Sin embargo, aunque él es santo, puro, sin mancha, sin contaminación, es interesante que la Biblia dice que por nosotros Dios le hizo pecado. Y aquí en este versículo de Gálatas dice que Cristo fue hecho maldición por nosotros. ¿Por qué? Por la muerte que él tuvo. Él murió en una cruz y estaba así escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Si fue grande el hecho de que él tomase forma humana, haciéndose un poco menor que los ángeles, más impresionante aún es que él haya sido obediente hasta la muerte, y la muerte más vergonzosa, la muerte de cruz. Por nosotros fue hecho maldición. Él cargó sobre sí el pecado de todos nosotros. Él llevó sobre su cuerpo el castigo de nuestra paz y experimentó una muerte cruenta, una muerte humillante, una muerte cruel, asociada a la maldición del pecado. Y pensamos que nuestro Señor Jesucristo, su alma santa, su ser impecable, estaba allí en aquel vil madero, muriendo como el peor de los malhechores. Dios le hizo pecado y por nosotros fue hecho maldición. Pero entendemos que así era necesario, que Él tomara nuestro lugar, que Él llevara el castigo que nosotros merecíamos. Y en virtud de esa obra, en virtud de ese sacrificio, aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, aquel que por nosotros fue hecho maldición, muriendo en aquella cruz, Dios le exaltó hasta lo sumo, y Él le ha hecho sumo sacerdote para siempre. Él ha venido a ser el precursor que entró a los cielos, y ahora su condición en la cual Él está es como nuestro gran sumo sacerdote. Y eso está asociado a su resurrección, porque Él se levantó de entre los muertos y fue exaltado hasta lo sumo, elevado a los cielos, y ahora es nuestro gran sumo sacerdote. Dice las Sagradas Escrituras que fue hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y nos hace pensar en su estado glorificado, con esa gloria inherente a su persona,
del cual Él es digno de la alabanza y de la honra y de la gloria, y a su vez Él intercede por nosotros. Y es el mismo del cual la Biblia dice que fue hecho un poco menor que los ángeles, tomando forma humana, y que en esa condición de ser humano, Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, hecho maldición por nosotros. También Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y por eso le reconocemos en esta mañana como nuestro gran sumo sacerdote, exaltado hasta los sumos. Que el Señor nos ayude y Él haga prosperar su palabra en nuestros corazones. Amén.